seas, Señor, tú tomando el control de todas nuestras emociones, que seas tú, Señor Jesús, tocando las fibras de nuestro corazón a través de tu palabra, porque necesitamos crecer, necesitamos, Señor Jesús, hacer lo que tú nos dices. Señor, estamos delante de ti porque queremos escuchar tu voz. Ábrenos, Señor, el entendimiento, Señor, que podamos crear conciencia, Señor, de lo que nos quieres decir hoy, que podamos dar fruto, Señor, que tu palabra, Señor, sea glorificada, porque queremos escuchar tu voz. En tu nombre, Jesús, amén. El Señor les bendiga. La hermana Camila con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están agradecidos por poder estar en la casa de Dios en esta noche? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmos 143, el versículo 10. Salmos capítulo 143, el versículo 10. Y dice la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús en esta noche. Le doy la bienvenida de manera muy especial a todos los amigos. Esta es su casa y queremos que continúen con nosotros. Amén. Bueno, agradecida con Dios porque una vez más me permite compartir su palabra, y agradecida con mis compañeras del Ministerio de Jóvenes por haberme dado la oportunidad de estar aquí en esta noche. El tema sobre el cual les voy a predicar en esta noche es la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Y lo primero que debemos tener claro es qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda hacer. Es el propósito, es el proyecto de Dios para nosotros. Su idea, su propósito. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuántos lo creen en esta noche? Amén. Y yo quiero iniciar con una pequeña historia que me llamó mucho la atención, y es de un niño que tenía 13 años y él estaba en un culto misionero. En el momento en que iban a recoger la ofrenda, este niño no tenía dinero, pero al finalizar el culto, el niño se fue para el altar y le dijo al Señor Dios: no tengo dinero para dar, pero te entrego mi vida. El niño se paró y se fue. Unos días después, la esposa del pastor se le acercó al niño y le dijo que si él quería darle clase a los niños de la iglesia. El niño no quería porque a él solamente le gustaba o estaba pensando en jugar fútbol y en ir a piscinas, que era lo que le gustaba. Pero cuando él le iba a decir a la hermana que no, recordó ese día en ese culto misionero cuando él le dijo: Señor, te entrego mi vida. Y en ese momento él comprendió que ya no era su voluntad, sino la voluntad que Dios tenía para su vida. Amén. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta que yo creo que es muy importante que todos nos hagamos, y es: ¿le pedimos a Dios que nos muestre su voluntad o decidimos cada día cómo queremos vivir? Se las voy a volver a repetir. ¿Le pedimos a Dios que nos muestre su voluntad o decidimos cada día cómo queremos vivir? Y yo creo que esta es una pregunta muy importante y muy interesante, porque puede pasar que caemos en el error de que creemos que solamente debemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida espiritual, de que hacer la voluntad de Dios consiste en asistir a la iglesia, en adorar a Dios, en glorificar su nombre, y claro que esto hace parte de la voluntad de Dios, pero tenemos que tener claro de que Dios lo es todo y que debemos hacer su voluntad aún en las cosas pequeñas, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que decimos. Amén. Cuando nosotros estamos en la iglesia, oramos, le damos gracias a Dios, le presentamos nuestras peticiones, adoramos y glorificamos su nombre, ¿cierto? Pero el cómo me comporto cuando salgo de la iglesia es donde realmente yo demuestro si estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y como les decía anteriormente, debemos tener una claridad de que Dios lo es todo en nuestras vidas. Y por eso es que somos conscientes y le decimos: Señor, gracias por mi trabajo. Señor, bendice mi empresa. Señor, te presento esta necesidad. Haz una obra en mi familia. Guíame, Señor Jesús. Enséñame a manejar mis sentimientos. ¿Y por qué hacemos esto?
porque tenemos claro de que todo es posible solamente por Dios, amén. Y debemos evaluar cómo estamos llevando nuestras vidas. En Efesios, el capítulo 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, amén. Y yo creo que esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros, que creamos o que nosotros pensemos que nuestro comportamiento o nuestro servicio debe reducirse simplemente a lo que hacemos en la iglesia, porque en este caso no estaríamos siendo muy diferentes a los del mundo, simplemente estaríamos viviendo de apariencias y demostrando algo que realmente no somos. Y quizás podemos engañar a los hombres, pero hay uno que no podemos engañar. Hay uno que realmente ve cómo nos estamos comportando cuando nadie nos ve. Hay uno que ve si estamos haciendo su voluntad con agrado o simplemente lo estamos haciendo como una obligación. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Hay jóvenes que les gusta escuchar la palabra de Dios, que les gusta estar en los caminos de Dios y en las cosas de Dios, pero al final pareciera que no están siendo suficientemente eficaces. Y yo estoy completamente segura de que la voluntad de Dios no es que nosotros veamos cómo los otros dan frutos y nosotros nos quedamos viendo estériles, nosotros nos quedamos siendo estériles. La voluntad de Dios no es que el que está a mi lado sea bendecido y que yo no sea bendecida. Muchas veces nosotros tenemos fe en Dios y creemos en lo que Él puede hacer en el otro. Tenemos fe en que Dios puede hacer un milagro en el otro. Pero nos falta fe para creer y para saber y para tener seguridad de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, amén. Gloria a su nombre, Señor, gloria a tu nombre. Y Dios quiere que todos los que estemos aquí en esta noche caminemos en el propósito por el cual Él nos llamó, amén. Hace unos días venía del trabajo y junto con mi esposo estábamos escuchando una prédica en el carro. Y el pastor decía: hay personas que le entregan su vida a Dios y aún quieren decidir sobre esa vida. Y yo no sé usted cómo toma esto, pero a mí la verdad me impactó y me confrontó muchísimo porque me puso a pensar en qué tan cierto es esto. ¿Cuántas personas no le dicen a Dios: Señor, estoy delante de ti, te entrego mi vida, úsame, Señor Jesús, haz lo que quieras con mi vida? Pero en el momento en que Dios los va a usar, en el momento en que Dios va a utilizar sus vidas, le dicen: Señor, hoy no puedo. Señor, es que esto no me gusta. Señor, yo mejor lo voy a hacer a mi manera. Y esto lo único que demuestra es que realmente no le has entregado tu vida a Cristo. La Biblia habla de una historia en Números, el capítulo 20, y comienza a hablarnos cuando los hijos de Israel llevaban muchos años caminando en el desierto y les faltó el agua. Ellos comenzaron a reclamarle a Moisés y le decían que por qué los había llevado al desierto para morir. Empezaron a murmurar sobre la voluntad que Dios tenía para ellos. Ellos llevaban muchos años caminando, pero por esos momentos en que les faltó el agua, ya decían que era que Dios los había llevado allí para morir. ¿Y a cuántas personas les pasa o nos pasa esto? Que el vivir alguna situación que no entendemos en el momento nos hace olvidar de la gloria de Dios en el pasado. El vivir alguna situación que no entendemos no nos puede hacer olvidar o dudar del Dios que tenemos. El que estés viviendo alguna situación económica no te puede hacer olvidar de que Dios es el que provee. El que tengas algún dolor físico o alguna enfermedad no te puede hacer olvidar de que Dios te ha sanado en otras ocasiones, amén. En Salmos, el capítulo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios quiere que nosotros escuchemos y entendamos su voluntad, pero también quiere que nos deleitemos al hacerla. Mientras los hombres mantengan sus oídos cerrados a la voz de Dios, sus corazones seguirán vacíos. Y es que lo que nos acerca a Dios no es el sacrificio que nosotros podamos hacer. Lo que realmente nos acerca a Dios, lo que realmente nos hace escuchar su voz y escuchar sus respuestas, es tener un corazón dispuesto a ser impactado por su voluntad y dirigido por sus palabras, amén. En este momento estamos iniciando año
y estamos en el momento en que todos queremos cumplir nuestros propósitos. Estamos en el tiempo en que los gimnasios están llenos, en que las personas dicen que se quieren alimentar mejor, en donde decimos este año voy a ser más disciplinado, este año voy a ahorrar, este año voy a montar mi propio emprendimiento. Pero yo en esta noche te quiero decir que si realmente quieres tener un año exitoso y lleno de bendición, tienes que preocuparte por perseguir la voluntad que Dios tiene para tu vida y no tu voluntad, amén. Y es que nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Aunque la palabra es clara, nos cuesta escucharla. Dios muchas veces nos habla diciéndonos qué plan tiene para nosotros. Pero cuando nosotros queremos algo diferente a lo que Dios tiene para nosotros, siempre buscamos la forma de hacer parecer que esa es la voluntad de Dios. Y cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos, de que ese no era el camino, de que por ahí no era, entonces decimos, pero es que Dios fue el que me trajo hasta aquí. Dios fue el que me guió, cuando fueron realmente tus decisiones las que te llevaron por ese camino, amén. Y para comprender un poco mejor esta parte, les voy a contar una reflexión. Una vez, un joven campesino cristiano tenía una novia que vivía en una vereda vecina. Este joven todos los días en la tarde ensillaba su caballo blanco y se iba a visitar a su novia. Esta rutina se repitió durante los 2 años de su noviazgo. Un día, el joven iba a visitar a su novia, como era de costumbre, y en el camino se encontró con una anciana de la congregación. Entonces la anciana le dijo, el Señor me ha enviado a decirte que no es su voluntad que te unas en matrimonio con esa joven, que esa no es la esposa que Él tiene preparada para ti. El joven quedó confundido y no creía o no comprendía por qué esta era la voluntad de Dios. Entonces orando le dijo al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo me una en matrimonio con esta joven, envíame una señal. Al día siguiente, el joven estaba ensillando su caballo blanco como todos los días y se le ocurrió una idea. Entonces orando le dijo, Señor, si es tu voluntad que yo me una en matrimonio con esta joven, que el caballo me lleve a su casa sin que yo tenga que guiarlo. De lo contrario, que el caballo se pierda en el camino y me lleve a otro lugar. Entonces, el joven ensilló su caballo y simplemente le dio la orden de iniciar el camino. El caballo llevaba ya 2 años en donde todos los días hacían la misma rutina, entonces lo llevó a casa de su novia. 1 año y medio más tarde su matrimonio fracasó, a pesar de que hicieron todo lo posible para salvar su matrimonio. Entonces el joven, muy triste, se lamentaba ante su pastor y le decía, ¿por qué fracasó mi matrimonio si tomé la decisión después de consultar la voluntad de Dios? A lo que el pastor le contestó, tú no hiciste la voluntad de Dios, tú hiciste la voluntad del caballo. Entonces, miren cómo podemos cambiar las cosas cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios y queremos hacer la propia. Y es que cuando queremos hacer la voluntad de nosotros, entonces la voluntad de Dios nos parece muy difícil. Es importante que nosotros sepamos que nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios y por eso ya no podemos decidir sobre esa vida y siempre tenemos que buscar hacer la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Dios, gloria a Dios. Dios no cambia sus planes o sus decisiones, pero nosotros podemos hacer que Él los cambie si no andamos de acuerdo a su voluntad. Y esta es una realidad que nosotros debemos comprender. Y es que podemos tener promesas por parte de Dios y morir sin verlas solamente por no aceptar la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas y no seguir su camino. El que vivamos de acuerdo a la voluntad propia y no a la de Dios puede desviar completamente nuestro camino y alejarnos del plan de Dios. Y quizás podemos tener momentos en que no sabemos, en que no comprendemos cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero hay cuatro cosas que nos pueden ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Primero, habla con Dios cada día. Es importante que siempre estemos en comunicación con Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, obtenemos respuestas.
Cuando nosotros hablamos con Dios, Él nos guía. Cuando nosotros hablamos con Dios, Él nos dirige en cualquier circunstancia o en cualquier decisión que nosotros tengamos que tomar. Amén. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Dios mismo nos dice que Él nos escucha, que si nosotros tenemos alguna necesidad, que hablemos con Él, que si nosotros tenemos alguna situación, que hablemos con Él, que si nosotros nos perdimos, que si nosotros nos sentimos perdidos o desorientados o no entendemos su voluntad, que hablemos con Él, que Él nos escucha, y aparte de que nos escucha, Él nos da las respuestas. Amén. Número 2, crear el hábito de leer y estudiar la Biblia. También es muy importante porque en la palabra de Dios está todo. Si nosotros tenemos alguna duda, si usted está buscando una respuesta, lea la palabra de Dios y yo estoy completamente segura de que ahí la va a encontrar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dicho de otra manera, son las palabras de Dios para nosotros. Amén. Número 3. Permite que el Espíritu Santo te guíe. De pronto alguien se puede preguntar: ¿y por qué debo dejar que el Espíritu Santo me guíe? El verbo guiar significa mostrar el camino o también orientar o aconsejar. Y pensemos por un momento en un excursionista que de pronto no conoce una región y que no cuenta con un mapa. Si él se adentra en esa región sin un guía que esté bien preparado, sin un mapa, cierto que él estaría cometiendo una imprudencia, ¿cierto? Y posiblemente, si no sabe sobrevivir en condiciones difíciles, podría hasta perder la vida. Y esto ocurre, lo mismo ocurre con las personas que planean su vida sin acudir a Dios para que los oriente. Y es que la única forma de que nosotros podamos vivir sin pasar por momentos tan difíciles, sin morir en el intento, es pedirle a Dios lo mismo que le rogó David en Salmos 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Amén. Y cuarto, rechaza el pecado. Muy importante también, ¿cierto? Cuando yo estaba sacando estos 4 elementos para comprender la voluntad de Dios, se me vino en el momento que alguien podía pensar: esa es la más difícil, rechazar el pecado. Pero inmediatamente también comprendí por qué Dios me dio este orden y por qué me dio estos 4 elementos. Y es que si nosotros cada día hablamos con Dios, si nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, para nosotros no va a ser difícil ni va a ser imposible rechazar el pecado. Amén. Gloria a Dios. De que si yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, no voy a ver lo que no debo ver, no voy a escuchar lo que no debo, no voy a decir lo que debo y no voy a hacer lo que no debo. De que si yo leo y estudio la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a permitir comprender mejor la profunda sabiduría de Dios y nos permitirá seguir fielmente sus mandamientos. Amén. Y yo en esta noche los invito a estar en pie. Dios nos ha hablado en esta hora. Amén. Y qué bueno que aceptemos la palabra de Dios. Qué bueno que siempre estemos buscando hacer su voluntad. Qué bueno que comprendamos que el seguir a Dios lo único que trae a nuestras vidas es bendición y felicidad. Amén. Yo llevo 8 meses de bautizada y a pesar de ser muy poco tiempo, ya he tenido de pronto de las personas más cercanas rechazos, críticas, burlas. Son los mismos que me dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y quizás yo podría dejar guiarme de ellos y yo podría en la iglesia servir y podría hacer la voluntad de Dios simplemente en la iglesia.
pero yo he comprendido que la voluntad que Dios tiene para mí no es que yo sea cristiana simplemente cuando yo estoy en la iglesia, sino que su voluntad es que cuando más sea cristiana es cuando estoy con ellos que no conocen de Dios. Amén. Porque por mucho que ellos me señalen, por mucho que ellos me critiquen, por mucho que ellos se burlen de mí o que quizás en ocasiones me rechacen, yo tengo algo que ellos no tienen, y es la gracia de Dios en mi vida, es sentir su respaldo, es tener la tranquilidad de que aunque soy imperfecta, de que aunque me falta muchísimo por mejorar, Dios está a mi lado y me está diciendo: continúa, que yo estoy contigo. Amén. Y yo en esta hora quiero invitar a un joven, quiero invitar a un adolescente, a un hermano, a una visita que quiera hacer y comprender la voluntad de Dios. Quiero invitar a un joven que le diga: Señor, muéstrame tu voluntad, guíame en tus caminos, Señor. Quiero invitar a un adolescente que le diga: Señor, estoy delante de ti, úsame, Señor Jesús, haz lo que tú quieras con mi vida. Quiero invitar en esta hora a un amigo que se quiera acercar a Dios, que quiera que Dios haga un cambio en su vida, que Dios obre en su vida. Un joven que de pronto se quiera acercar a Dios y que no sepa cómo hacerlo. Porque como les decía, si nosotros hablamos con Dios, Él nos va a escuchar y nos va a dar respuestas. Amén. Yo los invito para que oremos en esta hora. Señor Jesús y Padre amado, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque en esta noche nos has hablado, Señor Jesús. En esta hora te pedimos, Dios, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Guía a esta juventud, Señor, en tu camino, Padre amado. Toca sus corazones, Señor Jesús. Muéstrales sus propósitos. Muéstrales el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Señor Jesús.